Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saludamos en el poderoso nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a este podcast hoy con el tema La pregunta sobre la resurrección, basado en el texto de Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Vamos a dar lectura a la palabra del Eterno. Dice así: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase esposa, pero no dejase hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo esto murió también la mujer en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús le dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten entre los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a lo que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Muchas personas tienen un concepto de Cristo como alguien caracterizado por el amor, la compasión y la dulzura, y por supuesto, esto es completamente cierto, pero no es toda la verdad. En estos pasajes estamos considerando que Él tuvo numerosos y duros enfrentamientos con los religiosos de su tiempo. La razón estaba en que Él nunca dejó de señalar el error y denunciar el pecado. Por lo tanto, al estudiar sus controversias, debemos observar cuáles fueron los principios que defendió y los errores que atacó. A continuación vamos a considerar uno de los debates que Jesús tuvo con los saduceos acerca de la resurrección. Su importancia queda subrayada no solo por el hecho de que los 3 evangelios sinópticos lo recogen, sino porque si no existe la resurrección, el cristianismo no tendría nada que ofrecer a este mundo. Pablo lo expresó perfectamente en su carta a los Corintios. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Primera de Corintios 15, 13 al 19. ¿Quiénes eran los saduceos? Después del enfrentamiento con los fariseos y los herodianos, Jesús tuvo un encuentro con los saduceos. ¿Quiénes eran? ¿Qué pensaban? ¿Con qué intenciones se acercaron a Jesús? Los saduceos eran una secta minoritaria del judaísmo, pero entre sus filas se encontraban los personajes más ricos y poderosos de la nación. Por ejemplo, la familia del sumo sacerdote y los principales sacerdotes eran saduceos. Desde el punto de vista político, normalmente colaboraban con el Imperio Romano, lo que les permitía conservar sus comodidades y privilegios. Esta era una de las razones por la que no eran tan populares entre los fariseos. En cuanto a sus creencias, solo admitían la autoridad del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y pensaban que habían sido dados para regular la vida de los hombres en la tierra. De hecho, negaban que hubiese otra vida fuera de la que viven en esta tierra.
y ridiculizaban la idea de la resurrección. Tampoco creían que el hombre tuviera espíritu o que existiesen los ángeles o la vida eterna. Por esta razón tuvieron también numerosos enfrentamientos con los apóstoles. En Hechos capítulo 4, versículo 1 al 2 leemos: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. También vemos en Hechos capítulo 23, versículo 8 que dice: Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman tales cosas. Podemos decir que eran los liberales o racionalistas del antiguo judaísmo. Y puesto que disfrutaban del poder y la riqueza, este mundo estaba bien para ellos y no necesitaban esperar ninguna otra vida. En el pasaje anterior tuvimos ocasión de ver cómo los fariseos y los herodianos habían sido derrotados por Jesús. Y tal vez los saduceos pensaron que habían llegado el momento de demostrar su superioridad intelectual sobre ellos, al mismo tiempo que dejaban constancia de su incredulidad en la resurrección. En este sentido tenemos que decir que los saduceos no pretendían crear problemas a Jesús con la autoridad romana o con el pueblo. Lo único que parecía moverles era el deseo de burlarse de él y de sus enseñanzas sobre la resurrección, porque no hemos de olvidar que Jesús había hablado en otra ocasión de su propia resurrección y de la resurrección general de todos los muertos. Por ejemplo, en Mateo 27, 62 al 63, leemos: Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. También en Juan 5, 28 al 29 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo primero que notamos es que cuando los saduceos presentaron su problema a Jesús, lo hicieron basándose en la palabra. Moisés nos escribió. Se refirieron al caso que el legislador Moisés, cuando un hombre debía levantar descendencia a su hermano muerto, si en vida no había tenido hijos. En este caso, se debería casar con la viuda y el hijo que tuviese sería considerado como hijo del hermano muerto. Esta regulación se encuentra en Deuteronomios capítulo 25, versículos 5 al 10. En la pregunta que los saduceos le hicieron a Jesús, citaron este deber del cuñado de levantar descendencia a su hermano. Curiosamente, el verbo griego que usaron es el mismo que se usa para referirse a resurrección. Tal vez con esto lo que pretendían señalar es que la única resurrección en la que ellos creían era la perpetuidad del hombre por medio de su descendencia. De hecho, cuando pensaban en otras posibilidades, le parecía que creaban situaciones muy complejas y problemáticas. Así intentaron ilustrarlo por medio de un supuesto que inventaron para la ocasión. Una mujer se había casado con 7 hermanos sin que llegara a tener hijos con ninguno. Y después de presentar su caso, no lo podemos imaginar frotándose las manos en actitud de victoria mientras hacían su pregunta a Jesús en la resurrección de cuál de ellos 7 sería mujer, ya que las 7 la tuvieron. Según ellos, si existía la resurrección, los problemas de esta vida se trasladarían a la otra, pero agravados. En el supuesto que ellos plantearon, la mujer tendría 7 maridos. ¿Acaso se permitiría la poliandría en la vida eterna? Y si no, ¿cuál de ellos sería el afortunado que quedaría con ella en la resurrección? ¿Y el resto estaría soltero toda la eternidad? Bueno, podemos imaginarnos la cantidad de supuestos que podrían desarrollar los saduceos. De hecho, esto era uno de los pasatiempos favoritos con lo que disfrutaban burlándose de los fariseos. Los saduceos estaban equivocados en su premisa inicial de que la vida venidera sería una continuación de la presente en las mismas condiciones que aquí se vive.
En gran medida los responsables de este error eran los fariseos, que predicaban acerca de la vida de resurrección de una forma completamente materialista. Según ellos, el matrimonio perduraría por toda la eternidad, al igual que las otras órdenes de esta vida terrenal. Habían llegado a estas conclusiones porque medían las realidades del mundo de los espíritus en base a lo que veían en este mundo. Pero el Señor Jesucristo dijo que la vida venidera no se puede concebir en los términos de esta vida presente. A continuación va a exponer las dos causas principales, los dos errores que contenían los saduceos. Primero, ¿no erráis por esto porque ignoran las Escrituras? La primera cosa que le dijo es que estaban equivocados debido a su falta de conocimiento de las Escrituras. A pesar de que los saduceos presumían de ser inteligentes, educados y cultos, Jesús le dijo que era una realidad entre ellos, de que eran muy ignorantes. Al hablarle de esta forma, Jesús estaba volviendo a mostrar la importancia que para él tenían las Escrituras. De hecho, él las consideraba como el juez supremo en cada situación que se le presentaba. Esta era una práctica habitual en él. Por ejemplo, cuando el joven rico le preguntó acerca de la vida eterna, Jesús le remitió la ley, Marcos 10:9. Cuando los fariseos quisieron conocer su postura acerca del divorcio, su respuesta fue: ¿qué os mandó Moisés? Marcos 10:3. Y ahora con los saduceos vemos que hizo lo mismo. Pero aunque ignoraba las Escrituras, esto no le impedía usarla, y así lo hicieron cuando presentaron a Jesús su pregunta acerca de la resurrección. Esto ocasionó que el Señor se quejara del mal uso que hacían ellas y de lo atrevido que era su ignorancia. La razón estaba en que ellos citaban las Escrituras de forma superficial, con las ideas preconcebidas y sin detenerse a ver las múltiples indicaciones que en ellas hay de la vida venidera. Desgraciadamente esto sigue ocurriendo con mucha frecuencia. Muchos de los que critican la Biblia tienen que confesar que nunca se han detenido a examinar la evidencia acerca de su carácter sobrenatural. Todo el conocimiento que obtienen de las Escrituras le viene a través de las obras de incrédulos y escépticos, pero no de haberlas estudiado directamente, por lo que su conocimiento siempre será incompleto y tedioso. Esta ignorancia de las Escrituras resulta muy peligrosa. No cabe duda de que las edades más tenebrosas que el cristianismo ha vivido han sido aquellas cuando la Biblia se retiró de las manos del pueblo. Pero parece que no terminamos de aprender de los errores del pasado, porque en el tiempo presente, aunque tenemos el inmenso privilegio de disponer de la Biblia en nuestro propio idioma, sin embargo, la mayoría de la llamada cristiandad sigue desconociendo y desconcertada en cuanto al conocimiento de la misma. Debemos grabar profundamente en nuestros corazones la represión que el Señor le hizo a los saduceos, no sea que nosotros mismos caigamos en el error terrible por el desconocimiento de la palabra. Esforcémonos en conocerla y enseñarla también a otros. Ahora bien, si los saduceos eran personas inteligentes y tenían recursos suficientes para estudiar las Escrituras, ¿por qué seguían siendo ignorantes de ellas? La razón última estaba en que no aceptaban las Escrituras como revelación e inspiración divina. Ellos rechazaban todo lo sobrenatural y solo estaban dispuestos a creer en aquello que pudieran comprobar por sí mismos. Así rechazaban la autoridad de la palabra y establecían la verdad sobre las bases de sus propias percepciones. Y muchos hombres hacen esto mismo, pero de esta manera se encierran en un estrecho callejón, puesto que el mundo más allá de la tumba no ha sido contemplado por ningún mortal. El único que puede hablar de ello con autoridad es el Señor Jesucristo, en virtud de que después de morir también resucitó. Ignoráis el poder de Dios. El segundo error de los saduceos era que ignoraba el poder de Dios. Al igual que los materialistas de hoy en día, ellos creían que Dios no podía hacer lo que el hombre no puede hacer. Esto les lleva a rechazar todas aquellas enseñanzas sobrenaturales de la Biblia, incluida por supuesto la resurrección. Para ellos, Dios no puede crear un orden de cosas diferente del que vivimos aquí. Y si ha de haber algún cambio, este será debido a los esfuerzos del hombre por mejorar el mundo.
Finalmente, el Señor Jesucristo explicó que el mundo de la resurrección no sería simplemente una continuidad de esta vida. Muchos han imaginado que la vida en el cielo conservaría las mejores cosas que hay aquí en la tierra. Esta es una de las razones por la que cada religión hace su descripción diferente del paraíso. En las religiones antiguas, algunos lo imaginaban como un extenso campo de caza, otros como un lugar de lujos donde cada hombre tendría un buen lugar, mujeres, etc. Pero todas estas interpretaciones son erróneas, porque no tienen en cuenta lo que la Escritura dice y el Señor Jesucristo explicó. Dios va a crear un orden nuevo de cosas en el que los problemas de esta tierra serán definitivamente arraigados. Y es importante y es imposible imaginárselo porque será infinitamente mejor de cualquier cosa que hayamos podido conocer y concebir en esta tierra. Y entre las cosas que el Señor Jesucristo explicó que cambiarían estaba el matrimonio. No debemos olvidar que su propósito fundamental aquí en la tierra es el de proveer continuidad a la raza, sirviendo también para el consuelo y el apoyo mutuo entre un hombre y una mujer. Pero en la nueva creación no existirá la necesidad de seguir reproduciéndose porque ya no habrá más muerte. Por esta razón, el Señor dijo que seríamos como los ángeles, en el sentido de que no podemos multiplicarnos, porque nunca moriremos y tampoco nos podríamos casar. Otro aspecto importante que también cambiaría tiene que ver con nuestro cuerpo. Es importante aclarar esto porque muchos piensan en la resurrección como un volver a la vida, como la construcción material del cuerpo terrenal. Y pensando en esto, se enfrentan con un sinfín de preguntas para lo que no tienen ninguna solución. ¿Qué ocurrirá con aquellos cuerpos que fueron desgarrados o deshechos por explosiones o cuyas cenizas fueron esparcidas en el mar? Quienes razonan así no han comprendido que el cuerpo de resurrección, tal como nos enseña el Nuevo Testamento, aunque se identifiquen de algún modo con el cuerpo terrenal, será un cuerpo diferente, resucitado, nuevo, glorioso, por el poder de Dios. Veamos qué nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 52 al 54. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por último, el Señor iba a responderle con la misma escritura con la que ellos habían hecho su pregunta, pero ello utilizó una historia sacada del Pentateuco al que los saduceos conocían su autoridad. Cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza que ardía sin consumirse, le indicó que su relación con Abraham, Isaac y Jacob tenía permanencia y que no se había interrumpido por la muerte de los patriarcas. Éxodo 3:6 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aunque todos estos hombres habían muerto cientos de años antes que Moisés naciera, sin embargo, Dios seguía manteniendo una relación viva con ellos. Y es por eso que nos dice: yo fui su Dios, sino yo soy el Dios de ellos, dando a entender que ellos estaban vivos. Y Cristo deduce de este hecho que puesto que hay vida después de la muerte, necesariamente tiene que haber también resurrección, porque la existencia humana plena requiere la unión del cuerpo y del alma. Además, la resurrección es una necesidad absoluta si Dios ha cumplido de sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob, porque no hemos de olvidar que Dios se comprometió en bendecirles en diferentes aspectos que ellos nunca llegaron a ver antes de su muerte. Pero la resurrección hará posible el pleno cumplimiento de estas promesas. En conclusión, Jesús afirmó que hay resurrección de los muertos. Su propia resurrección es la mayor prueba de todo. También señaló el error de los saduceos y su causa. Ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Este debate que Jesús obtuvo
con ellos sigue teniendo plena actividad y en la actualidad pasa igual. La Iglesia de Jesucristo se enfrenta hoy a los mismos ataques. Muchos quieren quitar del cristianismo todo elemento sobrenatural, pero el verdadero cristianismo que el Señor Jesucristo y sus apóstoles predicaron es sobrenatural. Por un lado, se basa en una revelación que trasciende el saber humano y por el otro, anuncia una nueva vida que solo el poder de Dios puede producir.